También tengo aquí algunos inconvenientes en la... Si hay algo que todos los seres de este planeta buscan desde siempre, y lo han hecho a lo largo de su historia, es el agua. Indispensable para la vida, pese a que solo está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, da origen a todo y a todos. Inodora, incolora e insípida, se solidifica con el frío convirtiéndose en hielo y se evapora ante el calor. Esencial para la supervivencia, es el elemento común de todos los seres vivos. Es difícil imaginar un mundo sin agua, ¿verdad? Desde que aterriza nos hemos preocupado de almacenarla y conducirla a nuestro antojo. Hemos creado innumerables maravillas que permiten transportarla a cualquier destino. Se han construido grandes infraestructuras de abastecimiento que hoy en día nos dan la oportunidad de disponer del agua para todas nuestras necesidades. La utilizamos como y cuando queremos, nos limpia, nos alimenta y nos hace ver. Sabemos que es sinónimo de vida, de salud y belleza, de pureza, y que es un recurso natural que debemos de cuidar. En la actualidad, las sociedades desarrolladas tienen el agua a su total disposición, aunque no siempre fue así. Se conoce muy poco de los sistemas hidráulicos de la antigüedad. El paso del tiempo ha ido destruyendo cualquier vestigio creado en aquella época. Sin embargo, sabemos que todas las sociedades más antiguas evolucionaron a la orilla de los ríos más importantes de la Tierra. El Nilo o el Indo fueron testigos mudos de asentamientos humanos que en poco tiempo pasaron de una agricultura de subsistencia a una economía de abundancia. La propia experiencia y la intuición guiaron a estas comunidades en la solución de problemas como las inundaciones, consecuencia de las grandes crecidas de los ríos. La navegación, ya desde tiempos remotos, fue fundamental para la evolución y el desarrollo de las civilizaciones, dando lugar a las primeras vías de comunicación entre ellas. Se podría decir que comenzaron a crearse las primeras autopistas. Pero si tenemos que hablar de grandes construcciones, será la civilización romana la que revolucionará el mundo con sus novedosas obras hidráulicas. Los acueductos se convirtieron en un símbolo de suma importancia. Alcanzaron un gran nivel de precisión en la captura del agua en arroyos y manantiales hasta su distribución generalmente urbana. Los romanos basaron el bienestar y el buen vivir especialmente en la disponibilidad del agua en sus ciudades. Gracias a ellos se abastecían continuamente de agua los espacios públicos como las famosas termas romanas, las fuentes y el sistema de alcantarillado. En algunas ciudades como Sexi, la actual Almuñécar, el tránsito de agua tuvo una gran importancia en la industria del salazón de pescado, manjar muy apreciado y cotizado en la época. Es probable que el abastecimiento de Granada se realizase con aguas procedentes de la fuente de Deifontes, en la cuenca del río Cubillas. No solo se cubrían las necesidades de la urbe, sino también las del regadío de los campos. Aunque para ver la evolución del agua en el cultivo, tendremos que avanzar en el tiempo hasta la llegada del mundo islámico a Al-Ándalus, la tierra prometida. Su agricultura se basaba en el regadío de las parcelas a través de acequias muy bien estructuradas y distribuidas en ramales. La alimentación del caudal de las acequias se realizaba principalmente mediante pequeñas retenciones de agua que derivaban parte del cauce a estas. Esto originó un desarrollo económico ligado al rendimiento del cultivo. La palabra aljibe, en árabe al-jub, es sinónimo de cisterna o depósito, normalmente subterráneo. Estaba destinado al almacenamiento y al suministro del agua procedente de las acequias que la traían desde fuentes, manantiales o ríos.
Si pudiéramos elegir un espacio árabe que fue concebido para la utilización del agua en todo su entorno, sin duda alguna sería la Alhambra. Su sistema hidráulico se basaba en la acequia real, que desde el río Darro encauzaba el agua hasta la parte alta del Generalife. Abastecía los albercones y posteriormente suministraba de agua a la fortaleza y a sus habitantes. No obstante, para la civilización árabe, el agua también es símbolo de pureza y limpieza espiritual. De ahí la existencia de una arquitectura en armonía con el entorno, en el que alma, cuerpo y mente se funden en uno. La mentalidad de la sociedad no para de avanzar. Del siglo XV al XVIII tienen lugar muchos acontecimientos que cambiarán el curso de la humanidad. Comenzarán a materializarse grandes proyectos de abastecimiento y canalización, como el Canal de Castilla y la Acequia Imperial de Aragón. Personas como el imaginario Juanelo Turriano se convertirán en verdaderos artistas en la creación de artificios hidráulicos. Turriano desarrollará un ingenioso artefacto para elevar agua al Alcázar de Toledo desde el río Tajo, que está con el nacimiento europeo del siglo XVI. En Huéscar estuvo a punto de construirse una de las mayores obras de la época, el Canal de Murcia. Se pretendía crear un canal navegable que llegara hasta el Mar Menor y que regara las tierras de Murcia y Cartagena. Después de varios intentos en épocas dispares, se desechó la idea por la gran complejidad que suponía esta obra colosal. Aún se conservan los restos de lo que pudo ser una de las mayores obras del momento. También en esta época, en la costa granadina, don Joaquín Agrela tuvo la idea de aprovechar el microclima tropical de la zona para instalar los trapiches, hoy conocidos como molinos de azúcar, que servían para molturar la caña de las vegas de Motril y Salobreña. Esta genial idea potenció la industria azucarera de la zona. Con la llegada en el siglo XIX de la revolución industrial, comenzó una nueva era tecnológica que a día de hoy no ha parado de evolucionar. Uno de los grandes avances es la potabilización del agua con cloro. Desde el punto de vista sanitario, este avance es considerado como la medida de salud pública que más vidas ha salvado del siglo XIX al XX. Reformar y mejorar el abastecimiento de las ciudades se convierte en algo de suma importancia en la sociedad que se está gestando. El canal de Isabel II en Madrid es una buena muestra de ello. A día de hoy aún abastece de agua a gran parte de la capital. En Granada, la preocupación por las crecidas del río Darro y la repugnancia ante la existencia de un foco insalubre dio lugar a un proyecto que se inició en el siglo XVI y que se extendió hasta el siglo XX, el embovedado sobre el río Darro. Los granadinos se tuvieron que acostumbrar a ver cómo poco a poco se ocultaba el paso de este río por el corazón de la ciudad. El río Genil nace en la cara norte del Mulhacén y con sus 358 kilómetros de longitud es uno de los abastecimientos más importantes de esta época que suministró permanentemente a la ciudad de agua procedente de Sierra Nevada. Ya entrado el siglo XX, la industrialización de las ciudades pide incesantemente abastecimiento de agua para sus fábricas. Es cuando nace la necesidad de crear sistemas que conduzcan grandes cantidades de agua hacia múltiples destinos y de transformarla en energía eléctrica. El estudio del comportamiento del agua es fundamental para la construcción de estos grandes sistemas hidráulicos.
Se hacía a través de la simulación en modelos que se construían a escala y les permitían analizar su funcionamiento haciendo circular el agua mediante caudales previamente calculados. El Centro de Interpretación de Moraleda de Zafallona cuenta con varios de los modelos que se construyeron en los años 80 y que posteriormente se materializaron en su verdadero tamaño. Inmensas obras hidráulicas de una alta complejidad que actualmente suministran de agua a los campos de cultivo, hogares, fábricas, fuentes y a innumerables ubicaciones. Si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que hemos heredado la imaginación de nuestros antecesores y la hemos dotado de una alta tecnología para su uso y disfrute en la actualidad. Convivimos con el agua desde que nacemos y nos acompañará para siempre. No podemos olvidar el valor de este preciado tesoro que riega de vida el planeta. Solo nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla y no desaprovecharla. Bien interesante. Pues aquí nos podemos dar cuenta que el agua ha sido motivo de estudio, ¿verdad? Excelente. Sí, muy bien. Gracias, jóvenes, por las fotos. Okay. Bien, excelente, gracias. El agua, pues, ha sido, pues, algo que se ha trabajado durante muchos años. Y créanme que cada día, pues, cobra más importancia. Cobra más importancia porque es un recurso que cada vez se vuelve más difícil de encontrar y también la calidad, pues, se va perdiendo por todo el tema de contaminación que se está dando. Recuerdo que el día martes, pues estábamos platicando sobre la eficiencia y frecuencia del riego. Si no estoy mal, estábamos viendo lo que era la eficiencia de aplicación. Vimos la eficiencia de aplicación, luego vimos la eficiencia de almacenamiento. La eficiencia de almacenamiento, pues iba a ser igual al agua almacenada en la zona de raíces, por el agua necesaria a llevar a esa zona de raíces a capacidad de campo, eso por 100. ¿Verdad? También teníamos que platicar sobre el coeficiente de uniformidad. Ustedes saben que en algún momento, pues, el riego puede ser no uniforme y eso va a perjudicar el desarrollo de los cultivos. Algunas plantas van a tener la cantidad adecuada o excedente de agua y otras no. Y lo que también nosotros buscamos, principalmente con riego presurizado, es tener una distribución, pues, ahí sí que lo más pareja posible. ¿Tá? Eso es lo importante. ¿Tá? Una buena distribución, como se ve aquí, ¿verdad? Que se está cubriendo toda la zona radicular de interés. Yo les platicaba en la práctica que, por ejemplo, una planta de frijol, de maíz o de tomate, pues, podía alcanzar hasta 50, 60 centímetros de profundidad radicular. Pero en sí lo que nos interesaba era el primer estrato, entre los 20, 30 centímetros, porque ahí va a estar la mayor concentración de raíces que se encargan de la absorción de humedad. Entonces, es ahí donde yo tengo que llegar, ¿verdad? Algo muy importante es la eficiencia de la utilización o eficiencia agronómica. Grubich en 1985 define como una eficiencia, ¿verdad?, agronómica, que es la que resulta de la interacción de varias eficiencias. Entonces, la eficiencia de utilización agronómica va a ser igual
a multiplicar la eficiencia de aplicación por la eficiencia de almacenamiento por el coeficiente de uniformidad. ¿Verdad? Algo muy importante también es la frecuencia del riego. Imagínense ustedes que, bueno, yo riego el día lunes, ¿verdad? Y aplico una lámina yo riego el lunes temprano, a las 6 de la mañana. Y aplico una lámina de 35 milímetros. Pongan atención, 35 milímetros. Si yo tengo que hay una tasa de evapotranspiración de 5 milímetros diarios, significa que mi cultivo va a evapotranspirar 5 milímetros. Entonces yo vengo con un riego y aplico 35 milímetros. ¿Para cuántos días me alcanzan esos 35? Si consumo 5 diarios. 6. 35 dijo, ¿va? Son 35. 7. Una semana. Es una semana. Entonces, cuando ustedes les digan, es que la frecuencia del riego es cada 7 o 8 días. Pues en este caso, si yo apliqué, por ejemplo, 35 milímetros a primera hora el día lunes, pues esos 35 milímetros me alcanzan para el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y lunes, vuelvo a aplicar otros 35, ¿sí o no? Entonces mi frecuencia va a ser cada 8 días. Semanalmente. Semanalmente, todos los lunes. Entonces es frecuencia de riego. Claro, alguien me va a decir, mire Inge, pero esos 35 milímetros, ¿en cuánto tiempo los va a aplicar? Depende. Depende de la velocidad de infiltración que tiene mi suelo. Si yo, por ejemplo, determino que mi suelo tiene una infiltración básica, pónganme atención, de 10 a 12 milímetros por hora, ¿en cuántos tiempo tendría que aplicar los 35 milímetros? Si hablamos de 12 milímetros por hora, es lo que se infiltra. Necesito aplicar 35, ¿en cuánto tiempo voy a aplicar esos 35? 2.92 horas. 3 horas. Y si ustedes le dicen a alguien, 2.92, por ejemplo, alguien que va a colocarse, no les va a atender. Entonces usted le dice, mire, por favor, quiero que reguemos de 6 a 9 de la mañana. ¿Sí? Riegan ustedes sus 3 horas con la idea de que caigan 12 milímetros por hora, porque 12 milímetros es lo que significa. Pero ¿cuál es el problema muchas veces, joven? Se los digo así de una forma muy franca, que las personas dicen, no, yo no se preocupe, yo le voy a aplicar los 35, pero en 2 horas. Entonces, cuando yo excedo, por ejemplo, la velocidad de infiltración, empieza a haber encharcamientos, empieza a haber escorrentía. Si yo no mido la precipitación, también puede ser un problema. Importante el uso de pluviómetros porque imagínense si yo tengo que aplicar 35 milímetros, pero tal vez tuve una lluvia el día, unas horas antes, el día domingo, de 10 milímetros o 12. Ya en lugar de regar 3 horas, riego 2, solo aplico 24, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta también esas variables. Pero el punto es que comprendamos bien que es frecuencia de riego, ¿verdad? Entonces para eso existe una fórmula. Yo lo hice con ustedes mentalmente, ¿verdad? Dice aquí, la frecuencia de riego es igual a la lámina de riego partido el uso consultivo diario o la evapotranspiración en milímetros por día. Vamos a tener una práctica, yo creo que ya tuvimos una práctica donde vimos el cálculo de la evapotranspiración. Pero si yo voy a aplicar una lámina de 35 milímetros y la divido por 5 milímetros diarios, pues la frecuencia me va a quedar en cada 7 días, digo yo. ¿Verdad?
Cada 7 días tengo que volver a regar. Claro, la evapotranspiración del cultivo va a ser igual a la ETO de referencia, que la calculo ¿con qué software calculo la evapotranspiración de referencia, jóvenes? ¿Cómo se llama el software con el que calculo la evapotranspiración de referencia? CROWAT. CROWAT. Y eso lo multiplico por el valor de KC del cultivo. Por favor, investiguen sobre ese valor de KC o coeficiente del cultivo. Va a depender del cultivo, si es tomate, si es algún frutal. Investiguen sobre el KC. Pero, por ejemplo, si nosotros evaluamos el KC en el cultivo de maíz, por ejemplo, ese va a variar. Porque hay un KC para las primeras etapas fenológicas del cultivo. ¿Verdad? Y otro valor de KC para la formación de la mazorca y del grano, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso, ¿verdad? Porque en base a eso, pues yo puedo calcular bien cuál va a ser mi frecuencia de riego. Y fíjense que muchos vienen y dicen, sí, miren, la evapotranspiración del cultivo son 5 milímetros. Más calurosa del año, demanda de agua, sí. Ok. Y mientras tanto, cuando yo acabo de sembrar, cuando la planta está, la planta está empezando a crecer y todo, también son 5 milímetros. Porque esa es una gran pregunta, ¿verdad? Hay quien dice, usted échele los 5 milímetros, no importa, todo el ciclo. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Es importante conocer la dinámica de mi cultivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces si yo tengo un cultivo que no me va a consumir 5, que me va a consumir 2 milímetros, pues tengo que aplicar menos cantidad de agua. Lo que pasa es que como no nos cobran el agua, apliquemos los 5. Pero va a llegar un día que no. Hay un día que decir, no, vamos a empezar a aplicar 2 milímetros, de ahí 3, 4, y al final 5. Porque el metro cúbico de agua está cada vez más caro. Entonces, quiera que no, pues muchos libros o muchos documentos que se trabajaron, pues se trabajan con la máxima demanda, ¿verdad? Pero a como estamos, ya va a tocar empezar a ver cómo el cultivo nos va exigiendo una lámina de agua. ¿Estamos claros? Tiempo de riego. El tiempo de riego también es un dato interesante que se los mencioné en el ejemplo. Yo tengo una lámina de riego, ¿verdad? Les dije 35 milímetros. ¿Ah? Alguien me va a decir, ¿esa es una lámina de riego bruta también o una LB? Sí, 35 milímetros. Si yo tengo 35 milímetros, que es la lámina que voy a aplicar, ¿en cuánto tiempo la voy a aplicar? Señor, usted tiene un dato de filtración básica de 12 milímetros por hora. Entonces, 35 dividido 12, 2.90 y algo me mencionaron por ahí, horas. Equivale a 3, ya aproximado. 3 horas. 2.92. Aproximado a 3 horas. Sí, pero ustedes van a decir 3 horas. ¿Verdad? Entonces, 3 horas vamos a regar. ¿Estamos? Pero claro, si alguien dice, sí, pero fíjese, dije que eso es cuando hay máxima demanda, pero ahorita está consumiendo 3 milímetros diarios el cultivo. 3 por 7, 21. 21 dividido 12, ¿cuánto da? 21 dividido 12, ¿cuánto da, jóvenes? 1.75. 1.75. 2 horas, entonces voy a regar 1.75, 2 horas. 2 horas. ¿Verdad?
Ustedes díganle a una persona que les apoya con la operación. Sí, adelante. Yo tenía una duda. ¿Qué fue lo que explicó cuando preguntó qué era, bueno, cuánto era 21 dentro de 12? ¿Podría repetir? Ah, es que le estoy diciendo que cuando nosotros estábamos calculando la lámina de riego, tomábamos en cuenta que en su etapa de máxima demanda del cultivo teníamos 5 milímetros diarios. Pero si el cultivo está en las primeras etapas de crecimiento, puede ser que no demande los 5 milímetros, sino que demande únicamente 3. Entonces, 3 milímetros por 7 días son 21 milímetros. Si eso lo divido dentro de 12 milímetros, que es la infiltración básica, eso les da a los compañeros 1.75 horas. Estábamos hablando de Como hora 40 minutos. de 1 hora y 45 minutos, ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno está trabajando con el personal en campo, pues también uno les puede decir, 1 hora con 45, no les puede decir, ¿verdad? Mire, usted va a regar aquí 2 horas, ¿verdad? Usted va a regar aquí 2 horas y luego hace el cambio, ¿sí? Claro, respetando que yo voy a estar entregando 12 milímetros, que es lo que el suelo es capaz de absorber, ¿verdad? El suelo será de 12 milímetros y no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, pues en esta presentación les coloqué parte de la bibliografía que utilicé para que ustedes también la puedan consultar en su momento. Con esto vamos a terminar la unidad número 4. Ustedes saben que, fíjense que intenté por acá ponerle la asistencia, pero no me cargó. No me quiere cargar. No me quiere cargar el formulario, ¿verdad? Voy a intentar, vamos a ver. Intenté con... A ver. La asistencia de la sección... La sección A, si no estoy mal.